Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 30 del curso de precálculo. Estábamos viendo ya las propiedades algebraicas de la operación de composición de funciones. Y habíamos visto la primera propiedad algebraica de la composición de funciones, que es la que establece que la composición de funciones es una operación binaria. O sea que si usted compone dos funciones, el resultado es otra función también única. Estábamos viendo ya o analizando ya la propiedad de conmutatividad de la composición de funciones. Y hemos visto o habíamos establecido, dicho, que la operación de composición de funciones no es una operación conmutativa. Y aquí se lo tengo marcado, ¿verdad? La operación de composición de funciones no es conmutativa. Y basta ver esta situación que dice que vimos un ejemplo de dos funciones f y g anteriormente que se representaban por fórmulas y que cuando computamos f compuesta con g, la fórmula que resultaba era diferente a la fórmula que resultaba al componer g con f. ¿Okay? Así que fíjense que efectivamente la composición de funciones no es una operación conmutativa. Es la primera operación de las que hemos estudiado desde el álgebra elemental que resulta no ser conmutativa. Bueno, la tercera propiedad algebraica que generalmente estudiamos es la asociatividad de esa operación. Pues da la casualidad, como dice este tercer comentario, que la operación de composición de funciones sí es asociativa. Fíjense que no es conmutativa, pero sí es asociativa. Y lo presenta este teorema, que dice sean f, g y h tres funciones. Entonces, si yo busco f compuesta con g, entonces compuesta con h va a dar lo mismo que f compuesta con, si compongo primero g con h. ¿Okay? Y entonces, claro, para esas tres funciones que esto esté definida, pues tienen que cumplirse las condiciones que tienen que cumplir las funciones cuando vamos a considerar la composición de esas funciones, ¿verdad? Bueno, es la demostración y dice que computaremos a f compuesta con g compuesta con h de x y a f compuesta con g compuesta con h de x, y veremos que es lo mismo. ¿Okay? Bueno, primeramente note que el dominio de esta función f compuesta con g compuesta con h es lo mismo que el dominio de esta función f compuesta con g compuesta con h. Y no es otra cosa que el dominio de la última función que se está componiendo, ¿verdad? Porque así es que se define la composición de funciones. Tiene el dominio de la última función que se está componiendo. Y además que el alcance de esta función f compuesta con g, entonces compuesta con h, es lo mismo que el alcance de la función f compuesta con g compuesta con h, que es el alcance de la primera de las tres funciones que estemos componiendo, porque así lo dice la definición de composición de función, ¿verdad? Es el alcance de la primera función que se esté componiendo. Y también, claro, el dominio es el dominio de la última función que se está componiendo. Bueno, vamos a ver efectivamente lo que es f compuesta con g compuesta con h de x. ¿Qué quiere decir eso? Pues esta función f compuesta con g de h de x, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir f compuesta con g con de h de x? Pues f de g de esta cosa, de h de x, ¿verdad? Así que f compuesta con g y luego compuesta con h es lo mismo que f de g de h de x. Mientras tanto, que es f compuesta con g compuesta con h, la otra función, ¿verdad? Ya vimos esta, ya vamos a ver esta. Por eso quiere decir f de esta función de x, f de esa función segunda de x. ¿Qué quiere decir g compuesta con h de x? Pues g de esta segunda función de x. Así que esto era f de g de h de x. Así que fíjense que f compuesta con g compuesta con h de esta manera de x dio esto. Y f compuesta con g compuesta con h de esta forma dio esto. ¿Cómo comparan estas dos cosas? Pues son lo mismo. Porque fíjense que f de g de h de x es lo mismo que f de g de h de x. La única diferencia aquí es que aquí tuvimos que usar este signo de agrupación llave y tener dentro signo de agrupación corchete, ¿verdad? Y aquí tenemos f de este primer signo de agrupación corchete de esta cosa que tiene aquí el signo de agrupación llave. Así que esto es lo mismo que esto, lo único que hemos usado, ¿verdad?, en escritura los corchetes aquí adentro y aquí las llaves aquí adentro y aquí afuera las llaves y aquí afuera los corchetes. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Es lo mismo, pues, es cuestión de cambiar el signo de agrupación que utilizamos. Por lo tanto, f compuesta con g compuesta con h es lo mismo que f compuesta con g compuesta con h, que es lo que queríamos ver, ¿verdad? F compuesta con g compuesta con h de esta manera, anotándolo de esta manera, da lo mismo que f compuesta con g compuesta con h. Bien. Bueno, pues la cuarta propiedad algebraica, recuerda que tiene que ver con aquello de la existencia de elementos identidad o neutros de esa operación, con respecto a esa operación. Pues este cuarto comentario dice que existe un único elemento de identidad para la composición de funciones. Y esta no es otra cosa que esta función. Y de x igual a x, la que conocíamos con la función
identidad, la función que relaciona cada cosa con quién, con ellas mismas. ¿Se acuerdan que esa es la función identidad? Pues resulta que esa función identidad, que así es como la conocemos, es el elemento identidad o neutro con respecto a la operación de composición de funciones. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, si yo busco f compuesta con i de x, ¿qué quiere decir? Eso f de i de x. ¿Pero qué es i de x? Lo que tenga aquí, ese es el resultado. Así que i de x es x, ¿verdad? Así que queda f compuesta con i de x. Pues f de x. Si yo cojo al revés, en vez de f compuesta con i compuesta con f de x, ¿qué quiere decir eso? I de f de x. Pero la función i, ¿qué hace? Asocia cada cosa con ella misma. Pues i de f de x, ¿qué asociará? F de x con ella misma. Así que fíjese que f compuesta con i da f de x y i compuesta con f que da f de x. Así que da lo mismo, ¿verdad? Por transitividad. Como esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto es igual a esto. I compuesta con f de x es lo mismo que f compuesta con i de x, o sea que esta función i compuesta con x es lo mismo que la función f compuesta con i, ¿verdad? Y f compuesta con i es lo mismo que la función i compuesta con f, y da la función finalmente ¿cuál? F. Pues eso significa que este elemento, esta función, que es la que usted conoce como función identidad, es el elemento identidad o neutro para la composición de funciones, porque una función compuesta con ella, no importa el orden, da la función, como hemos visto aquí. F compuesta con ella la función f y i compuesta con f la función f. ¿Okay? Así que efectivamente la función identidad que conocemos, que asocia cada cosa con ellas mismas, es el elemento de identidad de la composición de funciones. Ahora, fíjense que esto dice que ese es el único elemento de identidad. ¿Cómo se demuestra la unicidad de que i, la función identidad que conocemos, es el único elemento de identidad de la composición de funciones? Pues continuamos aquí con esta discusión, ¿verdad? Que fíjense que está diciendo, para ver que i, la función identidad que conocemos, es el único elemento, identidad o neutro de la composición de funciones, pues vamos a ver lo siguiente. Para ver que i, la función identidad que conocemos, que asocia cada cosa con ellas mismas, es el único elemento, identidad o neutro de la composición de funciones. Bueno, ¿cómo usted demuestra la unicidad de algo? Pues supone que hay otra cosa, otro elemento de identidad o neutro con respecto a la operación de composición de funciones, ¿verdad? Suponemos que hay otra función i sub 1 diferente a la función i, a la función identidad, que ya sabemos que es el elemento de identidad de la composición de funciones, que también es elemento identidad para la composición de funciones. O sea que hace lo mismo que hace la función identidad que conocemos, la función que relaciona cada cosa con esas mismas cosas, ¿verdad? Esto es que para cualquier función f ocurre que f compuesta con esa función i sub 1, que estoy suponiendo también que es un elemento identidad para la composición de funciones, o si las compongo del otro orden, me da también la función f, que hace lo mismo que hace la función identidad que ya conocemos, que f compuesta con i o i compuesta con f, me da la función f. F ahora compuesta con esta i sub 1, que estoy suponiendo que es diferente a esta i, hace lo mismo que i compuesta con f y da la función f, ¿verdad? Bien. Bueno. Vamos a marcar esto con un número 1, ¿ok? Y decimos
como 1. Ay, recuerda que lo que tenemos que hacer ahora es ver que este otro elemento, I sub 1, que yo estoy suponiendo que también es un elemento de identidad de la composición de funciones, no es otra cosa que la misma función I, que ya sabemos que es elemento de identidad de la función, de la composición de funciones, ¿verdad? Yo estoy suponiendo que es diferente, pero vamos a encontrar que es igual, que es la misma, ¿ok? Como 1, esto que tenemos aquí, es cierto para cualquier función que hemos llamado f, ¿verdad? Lo dice aquí, para cualquier función f, eso ocurre. Pues será cierto si la función f es esa función de identidad que yo conozco, ¿verdad? Será cierto si f es la función i, que ya conocemos, la función identidad, ¿verdad? Que es la que relaciona cada elemento del dominio con el mismo en el alcance, ¿ok? Bueno, esto es que EI, porque ahora estoy suponiendo que la F es la I, estoy sustituyendo, ¿verdad? En vez de F pongo I, compuesta con esa I sub 1, o I sub 1, compuesta con esa F, que ahora estoy suponiendo que es la función I, me da la función F, que ahora estoy suponiendo que es la función I. Es decir, que I sub 1, compuesta con I, es lo mismo que I sub 1, es lo mismo que I, perdón. ¿Okay? Bien. Usando estas últimas dos igualdades. Ahora podría decir que I compuesta con I sub 1 es I. Pero estoy usando estas últimas dos. I sub 1 compuesta con I es I. Vamos a marcar esto con un 2. ¿Okay? Usando la última de las dos. Vamos a marcar este con un 2 y este con un 3 mejor. De las dos igualdades en 2, ¿okay? En esta que está aquí. Bueno, pero como la función I, la función de identidad que yo conozco, es elemento de identidad de la composición de funciones, porque lo acabamos de ver aquí, ¿no? Es ¿qué quiere decir eso? Que si yo compongo I sub 1 con I, como yo sé que esta función I, no es I sub 1, esto es una coma, ¿verdad? Es una función identidad con respecto a la composición de funciones, pues I compuesta con esta función I sub 1, da esta función I sub 1, ¿verdad? I compuesta con cualquier función, da la otra función, ¿verdad? Vamos a hacer esto con un número 4. Entonces, fíjense, ¿qué dice 4? Que I sub 1 es lo mismo que I sub 1 compuesta con I. Y aquí dice que I sub 1 compuesta con I es ¿quién? I. Así que por transitividad, si esto es igual a esto, y esto, mira, que es igual a esto, este I sub 1 va a ser igual a esto que esta I que está aquí. Luego, por 4, 3, y la ley transitiva de las igualdades, concluimos que esa función I sub 1 que yo estoy suponiendo que hay, que existe, diferente a la función I, no es otra cosa, ¿verdad? I sub 1, al ser igual que esto, y esto al ser igual que I, pues I sub 1 y por ahí, por la perita del sitio, ¿verdad? Y I sub 1 no es otra cosa que la función I. O sea que esa otra función que yo supuse que existía, no es otra cosa que la misma función que yo conocía, que era elemento de identidad de la composición de funciones, que es la función de identidad que usted conoce. La función que asocia cada cosa del dominio con ella misma en el alcance, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos la demostración de que efectivamente hay un elemento de identidad o neutro de la composición de
funciones, que es la función de identidad que conocíamos. Bueno, la quinta propiedad algebraica que generalmente estudiamos es la existencia de elementos inversos con respecto a esa operación. ¿Verdad? Pues mire, pues con respecto a la operación de composición, algunas funciones tienen un elemento inverso. ¿Okay? Así que vamos a hacer esta quinta observación. ¿Verdad? Quinta, dice, algunas funciones tienen elemento inverso con respecto a la composición de funciones. Algunas. Fíjense que eso se parece al caso de los números reales, ¿se acuerdan? Que veíamos que algunos números reales tenían recíproco, ¿verdad? ¿Cuál era el único que no tenía recíproco? El número 0. Eso lo vimos desde el álgebra elemental. En el álgebra avanzada, cuando tuvimos las operaciones de matrices, vimos que algunas matrices, las que se llaman no singulares, tenían inverso y otras no tenían, ¿verdad? Que eran las que se llaman singulares. Pues ahora da la casualidad que algunas funciones también tienen elementos inversos, no todas, algunas. Y vamos a ver cuáles son las que tienen elementos inversos. Bueno, pues vamos a ver esta definición, definir este concepto. Dice sea f, que la vamos a representar por pares ordenados, una función. Una función. Una función. La función f inversa, o sea, más bien, f inversa, que se define así, compuesta, contiene esa cosa f inversa, que puede ser una función, puede ser que no. Estos elementos que están representados por pares ordenados, recuerden que una forma de representar funciones es por pares ordenados. Los elementos x y y, ¿verdad? Esos pares ordenados que están en esa cosa que estamos llamando f inverso, que ya usted verá que puede ser que sea una función, puede ser que no. De modo que el par ordenado al revés, yx, yx, está en la función f original que yo le doy, ¿okay? Y que llamaremos, se llama la relación inversa de f, ¿okay? La relación inversa de f. Ya, ¿no? Bueno, vamos a hacer un comentario. Vea que a pesar de que f, la función f que yo al principio, es una función, a f, esa inversa, no la llamamos función, ¿okay? Porque usted verá que puede ser que sea función, puede ser que no. No la llamamos función. Pues puede ser que no lo sea. ¿Sí? Que no lo sea. Bueno, pues fíjense, antes de seguir, quiero llamar la atención a un pequeño error que cometí de notación en la primera parte de esta lección. ¿Se acuerda que yo dije para cada función f de x que no fuera la función 0, ¿verdad? Existía esta función, la función inversa con respecto a la multiplicación de funciones? ¿Se acuerdan?
¿sí? Hicimos la definición. Sin embargo, cuando yo discutí ejemplos, y le dije después que la función f de x era esta función, 1 sobre la función f de x original, ¿verdad que sí? Entonces yo le dije, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 2. Pues dije, la inversa multiplicativa es esto, 1 sobre 3x menos 2. Y no debía haber escrito esta notación, sino debería haber escrito esta notación, f de x, toda ella elevada a la negativo 1, ¿ok? Así que por favor vayan cuando yo vi esos ejemplos de las funciones inversas multiplicativas o funciones recíprocas, y hagan ese cambio. Cuando sea cambien a este. Porque cuando se pone negativo 1 al lado de la función, se refiere a esta cosa que estamos llamando la relación inversa de f, ¿okay? Con el negativo 1 justo al lado de la f. Este negativo 1, para buscar la inversa con respecto a la multiplicación de funciones, el 1, el negativo, debe ir fuera de toda la función f de x, ¿okay? Así que por favor vayan y corrijan ese pequeño error de nomenclatura que cometí en la discusión de esos ejemplos de los recíprocos de funciones, ¿ok? Bien, vale. Pues fíjense, ya hemos definido esta función, ¿no? Ok, otro comentario que vamos a hacer. Comentarios, perdónenme, de haber puesto aquí número 1 y número 2. Vea que el dominio de la relación f inversa, ¿okay? El dominio de esa relación f inversa, que son estos elementos llamados x, son los elementos del alcance de la función f original. Son los elementos, más bien, son elementos mientras que los valores del alcance de esa relación f inversa son los elementos del dominio de la función f original, ¿ves? Los valores del dominio de esa función f inversa son los valores del alcance de la función, valores del alcance de la función f original, y los valores del alcance de esa función, de esa relación f inversa, son los valores del dominio de la función original, ¿ok? Muy bien, por ejemplos. Fíjense en este ejemplo. Sea f, esta función compuesta por estos pares ordenados, a3, b menos 5, 3 negativo 1, negativo 6, 3, negativo 2, 4, c negativo 5, m negativo 1. Vamos a están todos. A3, B negativo 5, 3 negativo 1, negativo 6, 3, negativo 2, 4, C negativo 5 y M negativo 1. Muy bien. Ahí tenemos esa función. Una función. Esa F, una función. O sea que los valores del dominio de esa función son estos elementos que están aquí. La A, la B, el 3, el menos 6, el menos 2, el C y el M. Y los segundos componentes son elementos del alcance, que puede ser que no estén usados todos. Acuérdense, una función puede ser que no sea subjetiva. ¿Sí? Los valores del alcance de esa función son 3, negativo 5, negativo 1, 3, 4, negativo 5, negativo 1. Entonces, F inversa, la relación inversa, pues va a estar compuesta por los pares ordenados que estaban en el original, pero con los componentes cambiados, intercambiados, ¿verdad? O sea que el primer componente del primer par ordenado
de la relación inversa, f inversa, sería 3. Y el segundo componente es al revés, ¿verdad? En vez de A3, 3A. 3A. El segundo par ordenado sería negativo 5b. Están intercambiando los componentes de cada par ordenado que esté en la función original. El tercer par ordenado sería negativo 1, 3. Negativo 1, 3. Intercambiando, ¿verdad? El otro sería 6, negativo 3. Perdón, 3, negativo 6. ¿Sí? 3, negativo 6. El otro sería 4, negativo 2. 4, negativo 2. Y el otro sería negativo 5, C. Y el último sería negativo 1, M. ¿Okay? Pues esa relación inversa que hemos llamado F inversa, ¿verdad? ¿Será o no será? Pues eso lo vamos a ver en la siguiente lección, donde lo vamos a ver mismito. Hasta entonces. No, perdón, todavía nos quedan unos minutos, perdonen ustedes. Podemos ver aquí todavía si esa relación que hemos obtenido de la función f original es una función o no. Vamos a ver, fíjense. Yo le digo que no es una función. ¿Okay? Idea que no es una función. Vamos a ver por qué. Primeramente, fíjense que el 3 que estaría en el dominio de esa relación f inversa está asociado aquí con A y por aquí está asociado con el negativo 6. O sea que este elemento, el 3, del dominio de esa relación f inversa está relacionado con dos elementos diferentes en el alcance. Pues ya eso no es una función. ¿Sí? De hecho, a lo mejor existe otro. Mira aquí, el negativo 5 también, que es un elemento ahora del dominio de la relación f inversa, está relacionado con B y por acá está relacionado con la C. Así que fíjense, por lo menos hay dos elementos en la relación f inversa de su dominio que están relacionados con dos elementos en el alcance. Ya que vean que los elementos 3 que está aquí y aquí y negativo 5 que está aquí y aquí en el dominio de esa relación f inversa están relacionados cada uno con dos elementos en su alcance. ¿Okay? Elementos diferentes en su alcance. ¿Okay? Así que por esa razón no es una función. ¿Qué voy a observar yo ahora para terminar esta segunda parte de esta lección? Que esa función f original no es una función inyectiva, porque fíjense que esos dos elementos, estos elementos, ¿verdad? El A y el negativo 6, que son elementos diferentes del dominio de esa función f, están asociados con el mismo elemento en la función, en el alcance de la función f, ¿verdad? Y ese elemento B y este elemento C, que son diferentes elementos en el dominio de esa función, están relacionados con el mismo elemento en el alcance de esa función. Note, que eso es importante que vamos a ver aquí, note que f no es inyectiva. Pues el 3, la A y el B y el menos C, perdón. El A y el menos C, que son elementos diferentes del dominio de esa función, están relacionados con el mismo elemento de alcance. En el dominio de esa función están relacionados con un mismo elemento, que es el 3, en el alcance de esa función. ¿Okay? Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos esta lección y en la siguiente lección vamos a continuar viendo ejemplos de esas famosas relaciones inversas de una función. Nos vemos entonces.